va careciendo de sentido, ¿sí? Y mucho más se nos va perdiendo el deseo de aprender y de conocer acerca de Dios, ¿sí? Y tenemos que ser, aunque ser maduros en la manera de pensar, ser niños en la manera de aproximarnos al Señor. Siempre tener un deseo de aprender. Que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios en cada mañana nos acerquemos como niños, ¿sí? Diciendo, Señor, ¿qué tengo que aprender acerca de ti? ¿Sí? Entonces, esa curiosidad y ese deseo de aprender, ¿para qué? Para ir conociendo a Dios, para que, como lo dice a través del profeta Isaías, lo conozcamos a Él, creamos en Él, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y entendamos que Él es Dios. Porque muchas veces cuando enfrentamos una situación de la vida, aún como creyentes, que nos sobrepasa, ¿sí? O que decimos, bueno, esto supera mi capacidad, me cuesta trabajo confiar en Dios, porque no le creo y no conozco quién es Él. ¿Sí? O lo puedo conocer intelectualmente, pero no he tomado la decisión de creer en Él, ¿sí? Y saber que Él es Dios, que antes de Él no ha existido otro, ni lo habrá después de Él, que Él es el Señor, la palabra Señor implica dueño, ¿sí? Y que solamente en Él está la salvación y que solamente Él es el Salvador. El conocimiento de Dios, entonces, viene como resultado, en primer lugar, de conocerlo a Él a través de la presencia de Jesús en nuestro corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sí? Que la única manera de entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y de conocer a Dios era naciendo de nuevo. Entonces, cuando una persona toma una decisión por fe de confiar su vida en Jesús, y le pide que lo reciba en su corazón como una expresión de fe, ora pidiéndole a Jesús que entre a su vida, a partir de ese momento se establece una relación con Dios, una relación de comunión, una relación que va creciendo hasta el momento en que nos encontremos con Él y nos llame a su presencia. ¿Y cómo se crece esa relación? Esa relación crece en la medida directa en que tengamos relación con Dios a través de la palabra y a través también de la oración, ¿sí? En Jeremías capítulo 33, el versículo 3, nos señala como propósito de la oración el conocer a Dios, ¿sí? En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Entonces, el primer propósito de la oración es conocer a Dios. Otro de los propósitos es, conociendo a Dios, apropiarnos de las bendiciones, beneficios, de las respuestas a nuestras necesidades, de encontrar consolación, de encontrar solución a nuestros problemas de la vida diaria. Pero el primer propósito de la oración realmente es conocer a Dios. Y eso lo dejó muy claro a través de profeta Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, la primera promesa que tenemos respecto de la oración es que Dios es un Dios que responde la oración, ¿sí? Él es propio, uno de los atributos de Dios es que Él responde la oración. El salmista dice, por eso a ti viene toda carne, ¿sí? Pero también el propósito de la oración no solamente es ir a Él para tener respuestas a mis necesidades, sino para conocerlo a Él, ¿sí? También conocemos a Dios a través de su palabra. Es la manera más, digamos, práctica como Él ha dejado de revelarse a nosotros. Podemos decir que la Biblia es la carta de Dios para el ser humano. Cuando usted lee una carta, usted va conociendo la personalidad, a través de un escrito se conoce la personalidad del que la escribe. Y Jesús le dijo a los escribas y fariseos que tanto le hacían la guerra a él, le dijo en San Juan 5:39, le dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y eso es válido, ¿sí? Dice, y ellas son
las que dan testimonio de mí. ¿Sí? O sea, a través de la Escritura, Dios da testimonio de Jesús, ¿sí? Da testimonio de Él mismo, de quién es Él. Y en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 9, aquí el apóstol nos hace una exhortación. Dice, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, ¿sí? Cuando tú lees un artículo o cuando lees un libro de alguna persona muy importante, tú conoces a través de lo que la persona escribe su manera de pensar, de actuar. Y es más, muchas personas dejan a través de lo que escriben como su propia biografía. Por eso un escritor decía, yo dejé en ese libro parte de mi vida. ¿Ya? Entonces, a través de la Escritura, Dios da testimonio. ¿Sí? Y recibimos con más facilidad el testimonio de las personas, del ser humano, que el testimonio de Dios. Pero esa relación, comunión que se establece a través de la palabra de Dios y de la oración va incrementándose en la medida en que la persona va haciendo suya esa palabra. En San Juan 14, 21 dice que ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús. ¿Sí? Ahí en San Juan 14, 21 está registrada esa pregunta de Jesús. Dice, ¿quién es el que me ama? El que me ama es el que hace suyos sus mandamientos. Estoy leyendo en la versión internacional. Si me la puedes colocar. Sí, dice, ¿quién es el que me ama? Dice, el que hace suyo mis mandamientos. ¿Sí? Y dice, y a esa persona mi Padre le amará, ¿sí? Y yo me manifestaré a él. O sea, Jesús promete que él se manifiesta no solo a la persona que lee la palabra, que ora, sino que también le obedece. En la medida en que nosotros obedecemos a Dios, entonces por eso el conocimiento debe ir acompañado de fe y debe ir acompañado de obediencia, ¿sí? Para que no se quede tan solo en un conocimiento intelectual, ¿sí? En letra muerta, sino que a medida que la persona va obedeciendo a Dios, va entendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? La única manera de entender que lo que Dios dice tiene razón es cuando yo hago de mi vida mi propio laboratorio y una experiencia con Dios. ¿Sí? Que encuentro lo que Dios dice y ajusto mi vida a la palabra del Señor. ¿Sí? Y esa experiencia de vida entonces hace que yo vaya conociendo a Dios, voy entendiendo que Dios tiene la razón y que lo que Él nos dice es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando el Señor habla en Mateo 11, 28, de una manera como Él ha escogido para que nosotros encontremos descanso para nuestra alma, ¿sí? Eso que estamos buscando, que el ser humano en esta sociedad que estamos viviendo llena de temores, de miedo, de inseguridades, ¿sí? Un psiquiatra que leí en estos días, Luis Marco, dice que una de las características de la sociedad actual es una sociedad insegura y ansiosa y miedosa, así la califica, insegura, ansiosa y miedosa. ¿Y cuál es la razón y cuál es la solución, digamos, que da Jesús en Mateo 11, 28? Dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os haré descansar. Y luego nos da el tratamiento. En el versículo 29 nos dice el cómo va a ser esa terapia o ese tratamiento de Dios para hallar descanso para nuestra alma. ¿Sí? El versículo 29. ¿Qué dice? Dice que la manera de hacerlo es aprendiendo de Él. ¿Cierto? La manera de hallar descanso para mi alma es aprendiendo de Él. ¿Sí? Aprender de mí, dice Jesús. ¿Sí? Aprended de mí que soy manso, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí? Y nos pone un yugo, que es la obediencia. La manera como estamos atados a Él es obedeciendo. ¿Sí? Entonces, solamente tú y yo vamos a encontrar descanso para mi alma cuando en esa relación dinámica con el Señor, ¿sí? A través de la oración y del estudio de su palabra,
vamos aprendiendo de Él a través de la obediencia. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a encontrar descanso para nuestra alma. A pesar de que estemos rodeados de circunstancias negativas, a pesar de que estemos inmersos en una sociedad llena de miedo, a pesar de que estemos inmersos en una sociedad insegura. En este momento nadie se atreve a profetizar nada sobre el futuro, ni en el futuro financiero, ni el futuro en las finanzas, ni el futuro de la sociedad, nadie. ¿Sí? Nadie se atreve. El único que nos da seguridad, que nos da un plan de vida y que nos promete un futuro seguro, es Dios. ¿Sí? Por eso el Señor nos dice, vengan a mí, aprendan de mí, tomen mi yugo. Mi yugo y mi carga son fáciles y son ligeras. Él quiere que andemos por la vida no con demasiadas cargas. Él quiere que nosotros aligeremos el peso en la marcha por la vida. Pero no, nosotros como aún creyentes en el Señor, le creemos en Él, pero no le creemos a Él. Y seguimos viviendo según nuestros propios parámetros. Hemos cosechado de pronto frustración. Hemos cosechado de pronto quiebras. No se quiebran tan solo las empresas. A veces la peor quiebra es la quiebra del ser humano. Y sin embargo llegamos al Señor. Nos da una nueva oportunidad de vida, pero seguimos con los parámetros de nuestra vida anterior que produjeron esa quiebra. Entonces es como una empresa que no hace reingeniería en su vida, en su proyecto, ¿cierto? Toda persona, toda empresa, ¿qué es lo normal? Si yo voy por este camino no me produjo los resultados, yo tengo que hacer una revisión de la cultura empresarial, y en el caso de la persona tengo que hacer como una reingeniería, y eso es lo que nos quiere hacer el Señor. Pero somos tan tercos y tan torpes que nos acercamos a Dios, encontramos el camino de Él, pero nos resistimos a hacer los cambios. ¿Sabe por qué nos resistimos a hacer los cambios? Por ignorancia. En primer lugar. Muchas veces después, conociéndolos, por desobedientes. Y como consecuencia, ¿qué traemos? La ruina. Y eso ya lo dijo el Señor. Dice en Mateo capítulo 7, el versículo 24 al 29.